Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. El esclavo que se liberó. Haciendo Ebo. Historia Batalá. Tenía 3 esclavos. Los envió a trabajar en los campos, pero solo el más joven de ellos fue a la casa de Runmila para hacer Ebo. Al caer la tarde, los 2 mayores regresaron. Batalá les preguntó por el más joven, y ellos respondieron: «Desde la mañana ha estado durmiendo bajo un árbol». Batalá se enfureció y decidió castigarlo cuando regresara. La verdad era que los 2 esclavos mayores se habían negado a prestarle las herramientas de trabajo que no estaban usando. El más joven ya había utilizado sus propias herramientas para hacer Ebo, por lo que tuvo que trabajar con sus manos desnudas durante todo el día. Debido a esto, no pudo terminar su tarea a tiempo y tuvo que quedarse más tiempo para completarla. Mientras trabajaba, encontró un loro dentro de un árbol hueco, junto con todas sus plumas del nido. Tomó el ave y se la llevó a Batalá. Cuando Batalá recibió este precioso regalo de su esclavo, se llenó de alegría y le concedió la libertad. Los otros 2, envidiosos, permanecieron esclavos.